El cable atado al tractor en B ejerce una fuerza de 350 libras sobre la estructura. Exprese esta fuerza como un vector cartesiano. Precisamente se emplea el concepto de vectores cartesianos para descomponer rectangularmente esta fuerza de una norma de 350 libras, donde se va precisamente, valga la redundancia, hablar del concepto de vector posición. Aquí se puede hacer directamente teniendo en cuenta que la cola del vector está en A y terminaría aquí en B, dado que el tractor es el que jala y produce a través de su tracción la disposición de la fuerza como se ve en figura. Entonces, el punto inicial sería A y voy a llegar al punto B como vector posición. Es importante destacar que de acuerdo a la ley de la mano derecha, aquí tendríamos en estos ejes precisamente las direcciones y sentidos positivos de los vectores unitarios I, J y K. Veamos entonces cuánto hay que desplazarse desde el punto donde se encuentra en XA hacia el punto donde se encuentra en X el punto B para precisamente en esa coordenada alcanzar ese desplazamiento adecuado. Entonces aquí se ve que con respecto al punto 0 donde se encuentra A habría que caminar todo este cateto, que bien se aprecia que como este ángulo de aquí es de 20 grados y la hipotenusa es de 50, miren que está enfrente. Significaría entonces que habría que multiplicar 50 pies por el seno de 20 grados en la componente I. Seguido de ello, hacemos un símil, pero en este caso nos orientamos sobre el eje de la Y, que estaría en esta zona que se ve marcada en verde. Esta posición en verde, fíjense que es adyacente al ángulo de 20 siempre y cuando la hipotenusa sea de 50 y precisamente coincide de acuerdo a la posición del tractor con el sentido positivo de la Y. O sea que aquí sería 50 pies multiplicado por el coseno de 20 grados. Esto en J. Por último, como estoy pasando de A a B, tengo que bajar en el sentido Z. Entonces aquí tendría una orientación negativa y como se aprecia aquí, miren que él termina en el plano B, plano que está XY. Por lo tanto, terminaría el final en el eje Z en 0. Es decir, que había que desplazarse 35 en el sentido negativo. Estos pies en la dirección K. ¿Cuánto es la norma de este vector? RAB. Simplemente habría que elevar al cuadrado cada uno de estos componentes y luego sus sumas, sacarle la raíz cuadrada. Entonces aquí tendríamos 50 pies en el seno de 20 grados al cuadrado más los 50 pies, pero esta vez por el coseno de 20 grados, todo esto al cuadrado, más los menos 35 pies, nuevamente al cuadrado, sumado todo y bueno, sacando su raíz cuadrada. Los cálculos resultan que el vector posición en RAB en su norma debe ser aproximadamente igual a 5 raíz de 149 pies. El vector unitario que resulta entonces de aquí sería no más que la relación de lambda con respecto al vector posición RAB dividido entre su norma. Entonces, eso implicaría que habría que dividir cada componente rectangular entre la respectiva norma. Entonces yo lo hago por acá, donde propongo que el vector posición dividido precisamente entre su norma, considerando que son 50 pies por el seno de 20 en I, dividido todo esto entre 5 raíz de 149 más 50 pies por el coseno de 20, todo esto dividido entre 5 raíz de 149 en J y a la vez, bueno, con menos 35 pies en K dividido sobre 5 raíz de 149. Al hacer esas proporciones nos queda que el vector unitario lambda AB es igual, en el caso del componente en I, aproximadamente a 0.28 en I. En el caso de J es cercano a 0,76. Y por último, en el caso de K es menos 0,57 para la dirección Z. Luego, lo que se acostumbra hacer es multiplicar para obtener la distribución espacial de la fuerza vectorial
que está precisamente en 3D, aquí como se ve en este caso, no es más que multiplicar la norma o la magnitud de la fuerza por el vector unitario por el cual ella se encuentra dirigida, que en este caso sería por, no sé, la guaya que conecta a la estructura con el tractor. Entonces aquí, como la magnitud bien dice el problema, que son 350 libras, lo que está aquí resaltado en amarillo, veamos que haciendo esto sería 350 libras fuerza multiplicado por todo vector unitario que va dirigido a lo largo de los puntos AB. Entonces aquí habría que simplemente tomar estos datos, 0.28 en I más 0.76 en J menos 0.57 en K y distribuir esa magnitud sobre cada uno de esos cálculos. Entonces queda finalmente que el vector final en el componente X, Y, Z de 350 libras fuerza es igual a 98.06 libras fuerza en I más 269.43 libras fuerza en J menos 200.7 aproximadamente 711 libras fuerza en K. Y es así como de esta forma se distribuiría dicha fuerza orientada a lo largo precisamente de este marco AB que conecta a un tractor con una estructura.